Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia a este espacio, que más que una charla magistral, quisiera que fuera un intercambio de saberes. Muy seguramente nos acompañan personas también con amplia experiencia en el tema del manejo sanitario, de la suplementación vitamínica y la desparasitación en bovinos. Entonces, bienvenidos a todos. Espero que sea del mayor provecho. Va a ser una charla de unos 45 minutos. Les agradezco muchísimo por su puntualidad y su asistencia. En este momento voy a apagar mi cámara para que puedan ustedes tener una mayor visibilidad de la pantalla respectivamente. Y al final, pues ya nos veremos nuevamente para la sesión de preguntas e intercambio de saberes. Tonis, te veo en pantalla. Te voy a pedir el favor que también, por favor, apagues tu cámara. ¿Listo? Bueno, perfecto. Entonces, la suplementación vitamínica, perdón, y desparasitación en ciclo de vacunación. Nosotros, básicamente, dentro del quehacer ganadero, digamos, se acostumbra en grandes extensiones, en ganaderías especialmente de carne, extensivas, se acostumbra dejar lo que se llama trabajo de llano, o trabajo de campo, o trabajo ganadero, o lo que es todo el tema de revisión de los lotes grandes de ganado, concomitante con los ciclos de vacunación, especialmente los que son regulados por el Estado y que están pues dentro de un programa de erradicación. Hablo especialmente del ciclo de vacunación antiaftosa. En ese orden de ideas, en ese orden de ideas, el plan sanitario básicamente debe estar enfocado principalmente al control, prevención y erradicación de las entidades que afectan los sistemas de producción. Básicamente estoy hablando no solamente del tema de la colocación de la vacuna antiaftosa o antirrábica o de determinados atos que están metidos dentro del programa de erradicación o como libres de brucela y tuberculosis, de ese plan que tiene que ver con la colocación de las vacunas, a qué edades, a qué sexos y en qué cantidad durante un año corriente, sino básicamente todo el manejo sanitario del hato, que va también incluida la desparasitación, las instalaciones, la nutrición o la suplementación. Los esquemas entonces de manejo y vacunación, así como de desparasitación, son generales y básicamente se deben adaptar básicamente a la región y en particular inclusive al predio. ¿Por qué? Porque las características epidemiológicas de cada uno de los predios, inclusive uno al lado del otro, pueden ser completamente diferentes. ¿A qué me refiero yo? Que si conocemos nosotros ese mapa epidemiológico, podemos tomar una mejor decisión al momento de formular nuestro plan sanitario para el hato ganadero. Quiero arrancar básicamente hablando de lo que se trata la sanidad animal. Cuando nosotros hablamos de sanidad animal, tenemos que tener en cuenta cuatro grandes factores que intervienen dentro de ese bienestar animal o dentro de esa salud que tienen los animales que están destinados a la producción o que están destinados a la producción de alimento para nosotros los humanos. Y en eso está incluido, por un lado, los patógenos. Cuando hablo de patógenos, hablo de bacterias, virus, hongos, protozoos, parásitos, tanto externos como internos, que afectan la salud del animal. El medio ambiente como tal, porque dependiendo de la altura sobre el nivel del mar, el porcentaje de precipitación o los milímetros de precipitación en la zona, la topografía de la hacienda, también va a afectar de una u otra manera la salud de los animales. Ustedes podrán recordar, los que están ubicados en zonas quebradas, cómo se presenta, por ejemplo, un gran número de prolapsos uterinos a veces en algunas razas de animales, y que básicamente está generado porque son fincas en terrenos muy quebrados, donde las vacas tienen que entrar en cierta angularidad al momento de desplazarse, y eso provoca que ese ligamento uterino esté un poco más elástico de lo común, se reviente, inclusive se rompa y pueda ocasionar esos prolapsos uterinos. El manejo, definitivamente, es decir, todas las herramientas que nosotros podamos tener, y no solamente a nivel de corral como está ahí en la foto,
pues, situaciones que se presentan mucho, especialmente en ganaderías extensivas, ¿sí? Sino también el tipo de saladeros, el tipo de cercas eléctricas o de cercas de púas que nosotros estamos manejando, el sistema silvopastoril que podemos implementar en la finca, etcétera, etcétera. Y además el tema nutricional. Esa foto que ven ustedes ahí, pues es básicamente una pastura que está sobrepastoreada con un nivel de proteína probablemente muy bajo, no es necesario para proveer al animal sus requerimientos, y adicionalmente con un sobrepisoteo que lleva pues básicamente a la pérdida de material verde y de biomasa, donde va a haber una deficiencia inicialmente de material para alimentar, pero también pues especialmente de nutrición a nivel de los animales. Cuando les hablo entonces de un plan de vacunación y por qué estamos enfocando esta charla sobre el ciclo de vacunación, porque recuerden ustedes que en ese ciclo de vacunación es cuando generalmente nosotros y los ganaderos, bien sea por obligación o por convicción, recogen sus animales para que las entidades encargadas de hacer ese programa de erradicación de fiebre aftosa, de fiebre de rabia o inclusive de brusela, ¿sí? en los datos que están en los programas de libres de brucelosis, pues tienen que traer esos animales al corral para colocar esas vacunas. Los planes de vacunación entonces claramente son dos. Uno que es el de erradicación oficial, como les estaba yo hablando, donde generalmente en Colombia tenemos dos, son los que ustedes ven ahí en asterisco, aftosa y brucelosis. La estomatitis vesicular, la rabia y la tuberculosis también se pueden presentar básicamente en algunos predios que se quieren acreditar o que se meten dentro del plan de atos libres de tuberculosis y atos libres de brucelosis. El programa sanitario productivo individual, que lo he denominado de esa manera, lo tenemos en algunos atos donde se llevan programas reproductivos, donde además de eso el ganadero se ha metido en un programa de control de algunos patógenos que pueden ser controlados a partir de vacunación, como es el caso de la leptospira, el carbunco, la diarrea viral bovina o el IBR, que también causan problemas básicamente de abortos y problemas reproductivos. Entonces, teniendo en cuenta esos programas y adicionalmente el conocimiento del mapa epidemiológico, especialmente de la región donde se encuentre mi hato, pues voy a empezar yo a poder formular un plan sanitario acorde a las necesidades de mi hato, pero adicionalmente efectivo contra aquellos inconvenientes que se puedan presentar a nivel epidemiológico. Aquí traje un ejemplo que se refiere pues especialmente al tema de la rabia bovina. Hace un par de días compartíamos con algunos colegas un video que le llegó a uno de ellos de un animal con una sintomatología, digamos que muy concordante con la rabia bovina y que pues inicialmente, dependiendo de la ubicación, puede uno determinar qué tan probable sea que ese animal tenga la rabia. Recuerden ustedes que una afectación como la rabia es de obligatoriedad del reporte ante la institución de vigilancia epidemiológica, en el caso nuestro el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, que son los que pues básicamente hacen todo el control epidemiológico, dado que en este caso de rabia pues es una enfermedad zoonótica. Zoonótica que pues que básicamente puede transmitirse a los seres humanos. Entonces, si ustedes ven este mapa de Colombia, pues uno inicialmente podría decir que en un 40% del territorio nacional, pues hay presencia de rabia bovina. Dependiendo de dónde se encuentre mi hato, pues yo voy a poder determinar e identificar si dentro de ese plan sanitario, pues debo incluir, además de la vacuna antiaftosa, la vacuna antirrábica, pero adicionalmente tener algunos otros manejos dentro del plan sanitario de mi hacienda, como el control de los quirópteros o del murciélago vampiro, ¿sí? Donde pues básicamente es uno de los principales transmisores, portadores del virus de la rabia y que pues va a afectar a la ganadería nuestra. Esto como ejemplo. Entonces, el plan sanitario como tal va a cubrir desde el nacimiento del ternero, el manejo de la vaca parida,
y dependiendo de la finalidad del hato, pues básicamente vamos a hablar del manejo de crías para vacas de reposición o el manejo de machos para ceba. Voy a iniciar hablando un poquitico de cuáles son las condiciones para tener un ternero protegido. El ternero protegido, recuerden ustedes, que en la medida de que nosotros produzcamos terneros sanos, produzcamos terneros libres de cualquier afectación en un ambiente controlado sanitariamente y con unas muy buenas medidas de higiene y sanidad, pues vamos a tener bien sea o una vaca de reposición en un excelente estado o unos machos cebados con unas ganancias de peso y con un tiempo al sacrificio mucho menor de lo que nosotros esperamos. Obviamente siempre recuerden los otros tres factores de los cuales hablamos: medio ambiente, nutrición y manejo. En el tema sanitario pues vamos a hablar especialmente del control de algunos patógenos. Recuerden ustedes entonces que dentro de las condiciones para tener un ternero protegido, pues está inicialmente tener madres vacunadas antes del parto, bien sea con el tema de vacunas reproductivas, como lo mostrábamos en el slide anterior, hablando de aquellas vacunas que se utilizan para el control de leptospira y demás patologías que tienen que ver con la reproducción, o bien sea aquellas madres que estén vacunadas con brucelosis, con la misma vacuna antiaftosa que colocamos en los 2 ciclos que se hacen al año. Condiciones higiénicas para el parto. Para eso generalmente se utilizan esos potreros de parto o lo que se llama en algunas zonas del país como la sala de parto, es decir, ese potrero que está cercano a la casa del mayordomo, ese potrero que está libre de humedad excesiva, donde hay una facilidad para que las personas, operarios que estén pendientes de esas vacas que están próximas a parir, puedan estar realizando un pasaje periódico de 1 a 2 veces al día y que puedan estar revisando cuáles son esas vacas que efectivamente ya han parido y puedan hacer todo el manejo del ternero. ¿Para qué? Para verificar y asegurar que ese ternero mame calostro, especialmente durante las primeras 6 horas posparto, y adicionalmente hacer todo en la higiene, desinfección y cuidado del ombligo. La gran mayoría de afectaciones que se presentan por un ombligo mal higienizado, con una mala asepsia o con una mala desinfección, lo que hace realmente básicamente es provocar algunas enfermedades que van desde una flebitis simple o una onfalitis simple hasta inclusive problemas graves a nivel de articulaciones, malas tasas de crecimiento, malas ganancias de peso o inclusive la muerte del mismo ternero. Generalmente la curación del ombligo es recomendada hacerla con una solución de yodo al 5%. Se recomienda que esa solución prácticamente sumergir todo el ombligo dentro de esa solución de yodo y dejarla ahí durante unos cuantos segundos, generalmente entre unos 20 y 30 segundos, para que todo la solución yodada, digamos que penetre en todo el tejido y que pues básicamente haya que se embeba todo el tejido de la solución. Después de la curación de ombligo, de asegurarnos que el calostro sea consumido por el ternero, en algunas fincas, inclusive algunas vacas de alta producción que producen una muy buena cantidad de calostro, además de asegurar la ingesta del calostro de esa cría, se acostumbra congelar calostro. ¿Para qué? Para tener un banco de calostro disponible para aquellas crías donde o bien sea se pierde la madre al momento del parto, o donde hay una mala producción o muy escasa producción de calostro de la madre, y poder hacer una complementación de calostro de una donadora para que esos terneros tengan un muy buen consumo de anticuerpos y podamos generar nosotros una muy buena inmunidad, que va a ser el éxito inicial y definitivo
para que tengamos unas muy buenas crías, bien sean machos o hembras. En algunas ganaderías se acostumbra a hacer el tema de topización y tatuaje para identificar esas crías. Es en ese momento, y estoy hablando entre unos 8 y unos 10 días posparto, ya cuando el ternero, digamos que ha tenido cierto desarrollo, ha tomado suficiente calostro, se encuentra fortalecido y está mamando muy bien de esa madre, se hace esa práctica de topización y tatuaje. Y en ese momento, es decir, en ese momento en que nosotros hacemos ese tatuaje y esa topización, es el momento de colocar un endectocida. Esos endectocidas, ahora más adelante voy a mostrarles un poquitico lo que es, digamos, la eficiencia de ese tipo de productos. No vamos a entrar a hablar en este momento de lo que es la farmacodinamia o la farmacocinética de cualquiera de las lactonas macrocíclicas que hay en el mercado, que son consideradas endectocidas, es decir, que actúan tanto para parásitos internos como parásitos externos, a eso se le denomina los endectocidas, sino que básicamente vamos a mirar rápidamente en una gráfica futura cuál es el nivel de protección que tiene cada una de esas moléculas. Es en ese momento entonces que nosotros protegemos al ternero y es ahí cuando nosotros evitamos que ya haya un inicio de una infestación por hemoparásitos porque empezamos a controlar el tema de garrapata y mosca en algunas ciudades, perdón, en algunas zonas del país donde en los hatos es muy importante la presencia de dípteros. Luego viene, después de esa práctica de topización y tatuaje, más adelante viene la marcación, ¿sí? En ese momento viene una desparasitación, una vitaminización y el destete, ¿sí? Ya viene, o bien sea animales, producción de machos que van a ir a la ceba, o bien sea animales hembras que van a ir a la cría. En el país generalmente se utiliza el complejo B, y eso tal vez lo vimos en una charla anterior, en un webinar anterior, donde explicamos por qué se utiliza el complejo B. Básicamente porque los terneros en su desarrollo temprano o en sus primeras etapas de desarrollo, pues son animales que están, su sistema digestivo está actuando como monogástrico y todavía no hay un desarrollo de ese rumen donde esas bacterias ruminales que tienen la capacidad de fermentar la fibra, de romper esos enlaces de lignina y de aprovechar el consumo de pastura para producir esos ácidos grasos volátiles y algunas vitaminas del complejo B. Todavía no está a su nivel de 100% de eficiencia y es importante hacer una colocación de vitamina, especialmente complejo B. En algunas zonas del país, especialmente donde el nivel de precipitación no es tan alto, donde las pasturas tienen especialmente unos porcentajes de proteína por debajo del 8%, por debajo inclusive del 10%, donde todavía se utilizan algunas especies forrajeras innatas de la región, donde no se han introducido pasturas mejoradas, es recomendable la aplicación de vitamina A, D y E, que es una vitamina de depósito y que nos va a permitir que haya una protección a nivel tegumentaria y que es pues básicamente la primer barrera de protección, que es la piel. Hay muchas formas, digamos, que de uno establecer cuál es la periodicidad de cada una de las actividades que nosotros tenemos que llevar a cabo a nivel sanitario en un hato. Estoy limitándome en este momento al manejo de ganado de carne, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el ganado destinado a la producción lechera es un ganado que todos los días está yendo a un establo o por lo menos hay unos operarios que todos los días están en contacto con los animales. En cambio, en el ganado de carne, especialmente en el ganado de ceba o en el ganado de cría, en grandes extensiones, a veces el contacto o el encierre de esos animales se ve destinado inclusive en algunas zonas del país
todavía donde se manejan grandes extensiones, como en el mismo departamento, por ejemplo, del Arauca, del departamento del Casanare, en algunas zonas del Bajo Putumayo, donde hay unas extensiones grandes de tierra que están dedicadas a la ganadería. El encierro de ese ganado se limita básicamente a 2, 3 veces al año máximo, 2 de las cuales están las que se hace para el ciclo de vacunación antiaftosa. Entonces, en este calendario que lo he tomado de una publicación que hizo inclusive Fedegan, pues básicamente tenemos en primera medida la vacunación, según plan. Ahí hay 2X que está marcada en mayo y en noviembre, y pues básicamente concuerdan con los ciclos de vacunación antiaftosa. Y luego vienen 4 actividades que debemos tener en cuenta para el manejo sanitario de los animales. Entonces, una de la desparasitación interna, cuando hablo de desparasitación interna estoy hablando de la colocación de productos para el control de parásitos internos y externos, en este caso endectocidas. Generalmente la colocamos en enero, mayo y septiembre. Ustedes ven que no siempre concuerda esa colocación de endectocida con el segundo ciclo de vacunación. ¿Por qué? ¿Por qué está de esa manera? Porque debemos de conservar una periodicidad. Muchas veces y en algunas zonas del país recibimos quejas de la falta de efectividad de algún producto farmacológico. Estoy hablando especialmente de endectocidas y especialmente de algunos parásitos que son fácilmente detectables a la vista, en este caso las garrapatas. Entonces, muchas de las grandes inquietudes de ganaderos, de propietarios de almacenes veterinarios que ofrecen productos a esos ganaderos de la región, es si el producto que ellos están ofertando o el producto que el ganadero está comprando, qué tanta eficiencia muestra para el control, bien sea de garrapata o nuche. Y pues básicamente a veces esa falta de control se ve limitada a la falta de la periodicidad en que se colocan esos antiparasitarios o esos endectocidas. ¿A qué voy yo? Que estamos a veces colocando el producto ya cuando hay un nivel de infestación notoria y cuando inclusive hay alguna presentación de sintomatología clínica en los animales. Hablando de parásitos internos, cuando hay una presencia de diarreas, cuando hay presencia ya de pelo hirsuto, de unas pérdidas de peso significativas, o cuando inclusive los animales, inclusive algunos animales se presenta algún tipo de mortalidad, bien sea por parasitosis interna o por ectoparásitos que llevan anemia y por la transmisión de algunos hemoparásitos como anaplasma y babesia. Entonces la periodicidad debe ser importante, debe ser constante. En este calendario está dada para 3 veces al año. Luego vienen los baños ectoparasiticidas, es todo el año realmente. En alguno de los webinares anteriores que tuvimos la compañía de un experto de la Universidad Nacional en el área de garrapatas, veíamos cómo inclusive el control de la garrapata y de alguna de las especies de garrapatas que están distribuidas en el país se ha hecho cada vez más complejo. Inicialmente por la falta de la periodicidad del manejo de los productos que están destinados al control de estos parásitos, por la falta de manejo en la rotación de las pasturas, pero adicionalmente por la adaptabilidad que tienen estos parásitos para inclusive perdurar en el tiempo y en la pastura, esperando a que hayan animales nuevamente dentro de ese potrero y ellos poder continuar con su ciclo de reproducción. Se coloca por eso todo el año. El control de hemoparásitos también se debe hacer 4 veces al año. Obviamente les recuerdo que esto está muy ligado al conocimiento del mapa epidemiológico. En muchas zonas del país la prevalencia de anaplasma es mayor que la de babesia o inclusive en algunas zonas del país la tripanosomiasis es de una prevalencia importante y a veces no es diagnosticada. Y no todos los productos a nivel comercial
vienen para los tres patógenos, o uno es más específico para el manejo de Babesia, o otro es más específico para el manejo de Trypanosoma, y a veces es importante hacer un diagnóstico a nivel de campo, que pues básicamente, si todos ustedes conocen el tema de mirar la precipitación de la muestra de orina cuando hay hematuria, o a veces inclusive de un frotis de sangre periférica que se puede ver con la ayuda de un médico veterinario que puede hacer ese frotis y puede determinar cuál es el tipo de hemoparásito que está afectando la ganadería. Y la suplementación mineral, básicamente todo el año. En Italcol, a través del producto Italsal, pues se ofrecen inclusive unas sales mineralizadas que en algunas zonas del país se han realizado unas fórmulas que van ajustadas a los suelos y pasturas de esa región y que pues básicamente están destinadas a proveer esa cantidad de minerales en una proporción que va adecuada e indicada para cubrir todos los requerimientos nutricionales de la ganadería y que está ajustada para dar lo que la pastura en ese momento no aporta. Eso pues básicamente por el tipo de suelo donde está ubicada la finca. Inclusive la invitación a todos los que atienden ganaderos o a todos los ganaderos que nos acompañan es que ustedes puedan hacer un mapeo de todo el estado de suelos de su hacienda, inclusive por lotes, donde puedan ustedes determinar si definitivamente hay algún mineral el cual ustedes tengan una deficiencia importante y que puede estar afectando algunas variables zootécnicas de manera importante y que puedan estar básicamente llevando a tener algunos diagnósticos errados, bien sea del tipo reproductivo o del tipo de algún agente patológico, cuando la base del problema puede ser de una deficiencia importante de algún micromineral. En cuanto a desparasitación, entonces estaba hablándoles un poquito de lo que son las lactonas macrocíclicas. Este es un estudio que hicieron un par de veterinarios en la zona de Antioquia, y cuando hablo de la zona de Antioquia es que miraron algunas ganaderías, tanto de razas destinadas a la producción de leche como a razas que van destinadas a la producción de carne, y ellos llegaron a determinar que inclusive el parasitismo subclínico, es decir, ese parasitismo que está en el ganado bovino y que básicamente no muestra síntomas, es decir, no hay diarreas, no hay una aparente pérdida de peso, entonces básicamente está llevando a que se produzcan algunas pérdidas que pueden ir entre 25 y 30 kilogramos de peso al momento del sacrificio en machos o inclusive en hembras destinadas a la reproducción. En algunas infestaciones moderadas, es decir, en aquellas donde ya hay alguna presencia de síntomas, alguna manifestación clínica de esos síntomas, la pérdida de peso estuvo entre los 40 y los 60 kilogramos. Y en infestaciones graves, es decir, en aquellos lotes o en aquellos animales donde inclusive hubo presencia de mortalidad, la pérdida estuvo entre 80 y 100 kilogramos de peso. Es un estudio realizado el año 2017 por una universidad de Antioquia. Entonces están las lactonas macrocíclicas. ¿Qué son las lactonas macrocíclicas? Las lactonas macrocíclicas son básicamente producto de la fermentación de dos tipos de hongos, que son el Streptomyces avermitilis y el Streptomyces cyanogriseus. De esos dos salen las avermectinas y la milbemicina. Dentro de las avermectinas tenemos algunas que muchos manejamos dentro de las ganaderías y dentro de nuestros almacenes agropecuarios. Están las abamectinas, la ivermectina, la doramectina, la eprinomectina y la celamectina. Y dentro de las milbemicinas está la moxidectina, la milbemicina B41D y algunas otras como la milbemicina oxima, que se ha utilizado con un relativo éxito
en pequeñas especies, especialmente en caninos. Entonces, lo que les comentaba hace un momento, y es básicamente que hay una gran duda o una de las principales batallas entre las compañías farmacéuticas que ofrecen bien sea ivermectina, abamectina o daramectina, es cómo se evalúa la eficiencia de cada uno de los principios activos para decir si un producto es mejor que otro. Y una de las principales preguntas de los ganaderos y de las principales dudas o de los principales objetivos que busca es mejorar la efectividad del producto en el tiempo, cosa que es posible hasta cierto punto, porque finalmente la farmacodinámica y la farmacocinética del principio activo no va a permitir que vaya más allá de determinado tiempo, independiente si la concentración es al 1%, al 2%, al 3,15%, al 3,50%, o si es una doramectina o si es una abamectina. En esta gráfica, que también fue de un estudio hecho recientemente, ustedes pueden ver el tratamiento con esos 4 principios activos. Voy a utilizar, si me permiten, voy a utilizar aquí el indicador. Si ustedes ven esta primera línea, esta que ven aquí, esta línea hace parte del grupo control. Es decir, son esos animales que no recibieron ningún tratamiento de cualquiera de estas lactonas macrocíclicas. Se tomó desde el día -3, es decir, 3 días antes, se tomó la muestra para mirar cuánta era la cantidad de huevos de endoparásitos. Cuando yo hablo aquí de control PGI, quiere decir parásitos gastrointestinales, es decir, qué tanta cantidad de huevos había por gramos de materia fecal. Se hizo un conteo y a partir del día 0 se arrancó el tratamiento con cada uno de los productos. Esta primera línea que ustedes ven aquí son los animales que no recibieron ningún tratamiento. Y luego vienen las ivermectinas al 1%, al 2%, al 3%, moxidectina, abamectina y doramectina. Si observamos realmente, no hay unas diferencias significativas teniendo en cuenta que esta línea corresponde a 100 huevos por gramo de materia fecal. Es decir, que los 4 principios activos de estos productos, es decir, doramectina, abamectina, moxidectina e ivermectina en sus 3 concentraciones, tiene realmente una acción importante dentro del control de parásitos internos. ¿Cuáles mostraron un mejor desempeño? Estamos hablando de la doramectina, que termina por acá, donde ustedes la ven, y estamos hablando de la moxidectina, que termina acá, muy parecido a la doramectina. Entonces, importante antes de determinar si un producto es mejor que otro, es definitivamente la frecuencia y la forma en que nosotros apliquemos el producto. Es decir, no podemos desestimar un producto si no estamos colocando las dosis y además la frecuencia necesaria para el control de esos parásitos internos. Ahora, con parásitos externos, perdón. Con parásitos externos, pues sucede pues prácticamente lo mismo. Voy a borrar. Sucede básicamente lo mismo y es que dependiendo, aquí tenemos un grupo control, aquí estamos midiendo pues básicamente, se midió la efectividad de un producto que es una ivermectina al 3,5%, y que pues básicamente el control está dado prácticamente hasta los 72 días, que es lo que los productos a base de ivermectina prometen en el control de garrapatas, y lo mismo que en el control de nuche. En algunas zonas del país, se debe tener en cuenta que el control de la garrapata también debe estar amarrado a un control de pasturas, a un manejo inteligente de las pasturas
y a un manejo interesante de lo que es realmente la rotación de potreros y adicionalmente todo el manejo de un buen garrapaticida para los baños. Aurofarma cuenta con 2 lactoras macrocíclicas disponibles para que ustedes las tengan, o bien sea en su almacén agropecuario, o que usted, señor ganadero, pueda hacer uso de ellas dentro del plan sanitario. Tenemos una ivermectina al 3.5% y tenemos una ivermectina al 1%, que están destinadas para el control tanto de parásitos externos como de parásitos internos, y que pues manejamos presentaciones que van desde los 500 ml hasta los 50 ml. Pero adicionalmente también en alianza con un par de compañías, también tenemos a disposición de ustedes una doramectina que estamos manejando en una distribución, en una alianza estratégica. Somos el distribuidor más importante de dormectina al 2%, que es una doramectina al 2%, y que básicamente, a pesar de que yo les comentaba a ustedes que la concentración del principio activo no corresponde a una mayor durabilidad del producto en un espacio de tiempo, es decir, si saliera una doramectina al 10%, quisiera decir que va a durar 10 veces más su efecto, sino que en este caso del dormectina al 2%, tenemos una facilidad enorme en la aplicación, porque es una doramectina que nosotros estamos distribuyendo y que la dosificación corresponde a 1 centímetro del producto por cada 100 kilogramos de peso, la única actualmente en el mercado. Y adicionalmente un Exceldor, que es una doramectina al 1%, y que pues básicamente es un producto que estamos importando con una empresa española europea con una calidad altísima, y que es una doramectina, perdón, que inclusive han habido algunas experiencias de manejo también en equinos con unos muy buenos resultados. Entonces, ya para terminar el tema de la vitaminización, pues básicamente el manejo de la vitaminización también dentro de los ciclos de vacunación, y voy a retomar nuevamente el tema del ciclo de vacunación, que es a lo que nos ha llevado, lo que nos trajo este webinar el día de hoy, es que básicamente cuando nosotros traemos el ganado, lo encorralamos, pues debemos aprovechar para hacer una inspección y una determinación sanitaria del mismo, es decir, mirar y revisar cuál es la situación o la condición corporal de uno u otro animal, identificar si hay algunos animales que están mostrando sintomatología o algunas muestras clínicas de parasitación. Es importante revisar si algunos animales tienen mordeduras, por ejemplo, de murciélagos vampiros, si hay algunos animales que estén presentando pelo hirsuto, si hay algunos animales que estén presentando problemas como cojeras, etcétera, etcétera. Y adicionalmente, pues tomar toda la acción necesaria, bien sea con el desparasitante, en este caso el endectocida, y el tema de la vitaminización. Ojo con lo que les voy a decir. Hasta ahora no hay estudios serios, determinantes, que indiquen que la administración de un endectocida como las lactonas macrocíclicas, estoy hablando de doramectina, ivermectina, como la que vendemos en Aurofarma, en este caso el Quivermec, el Dormectin, el Exceldor, y que tengan un efecto adverso al ser colocados concomitantemente con vacuna antiaftosa, no lo hay, no lo hay. Ojo, a diferencia de, por ejemplo, la colocación de algunos antiparasitarios como benzimidazoles, en este caso los levamisoles, o inclusive algunos antiparasitarios orales, o algún otro tipo de producto al momento de colocar vacunas, sí es de tener cuidado hacer ese manejo. Entonces, como les comentaba, la principal vitamina administrada pues en el país es el complejo B.
El complejo B es básicamente un complejo de estas vitaminas que ustedes ven acá, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 y B12, que básicamente pues actúan en algunas, son 8 vitaminas que actúan en algunas eh, situaciones importantes dentro de la producción del animal, que es básicamente el aporte de energía, prevención de anemia, porque actúa pues a nivel eritropoyético, tiene un efecto analgésico porque actúa también a nivel del tejido neuronal y adicionalmente controla el estrés. Entonces, es importante que si tenemos un producto que nos ayuda al controlar el estrés, que tiene un efecto analgésico porque también actúa a nivel de la conducción neuronal y que adicionalmente aporta básicamente algunos procesos del metabolismo general a nivel celular, ya que son cofactores enzimáticos, pues nosotros no escatimemos esfuerzos para que podamos suministrar complejo B en el momento de hacer un trabajo de ganadería, especialmente ahora que vienen los ciclos de vacunación. Y es que el complejo B en rumiantes, y estaba hablando ahora precisamente cuando les comentaba el tema de terneros, pues en los terneros entre los 9 y las 13 semanas de edad se está apenas estableciendo el tema de la flora y la fauna ruminal, es decir, esa microbiota. Y anteriormente, pues está actuando como un monogástrico y que mientras empieza a ramonear y que mientras empieza a colonizarse ese rumen para que se desarrolle ese aparato o ese tanque de fermentación, pues que se encuentra al 100% de su capacidad para la producción de ácidos grasos volátiles y todo el tema pues energético que se produce a nivel de rumen. Cada milímetro de contenido ruminal contiene de 10 a 50 billones de bacterias y 1 millón de protozoarios. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros debemos tener mucho cuidado cuando hacemos algún tratamiento con antibióticos, especialmente tetraciclinas, tilocinas y penicilinas, que son ampliamente utilizadas en el trabajo de manejo de ganado, algunas inclusive a unas concentraciones de 200 miligramos y que pues las manejamos como larga acción, porque esos choques de antibióticos afectan esa microbiota y es necesario a veces que nosotros tengamos cuidado porque calmamos un problema a nivel bacteriano con el control de tetraciclina y tilosina, bien sea una cojera o bien sea una metritis, que la logramos tratar, pero dejamos descompensado el rumen y eso afecta todo un tema energético de ganancia de peso, etcétera, etcétera. Ahora ya hablaba de la acidosis ruminal, ruminitis y el balance energético negativo, que es básicamente lo que les comentaba al momento de administrar antibióticos. Entonces, pues el complejo B nosotros lo administramos porque dentro de las formulaciones de raciones no se incluye el complejo B, esta vitamina no se incluye, es decir, uno no encuentra un concentrado cuando vamos a hablar de concentrados a nivel comercial que dentro de su formulación tenga complejo B, ¿sí? Y adicionalmente, dentro de la transición como al inicio de la lactancia, pues se ha demostrado que hay un beneficio importante de la colocación del complejo B porque a nivel reproductivo se mejora el desempeño. Estas vitaminas ayudan a mejorar la salud y el balance metabólico energético. Además que las vitaminas del complejo B, por muchos autores que han venido manifestando, se deben considerar como nutrientes esenciales, ya que esta vitaminas y la mayoría de vitaminas son altamente degradadas en el rumen. A veces es inclusive ese tipo de suplementación y de aplicación parenteral de vitamina que se evita la degradación ruminal de esa microbiota. Por eso es necesario inyectarlas. Y aquí pues básicamente quise traerles esta diapositiva que había compartido en unos webinars anterior. Quiero recordarles a los que me están acompañando también el día de hoy y a los que no me acompañaron esa vez, pero que tengo el agrado de tenerlos hoy conmigo, es básicamente ese efecto positivo que tiene la administración del complejo B en vacas en transición, es decir, en aquellas vacas que están destinadas a la producción lechera o que son vacas de cría
y que pues básicamente nosotros cuidamos de que el momento en que esa vaca se va a secar o que esa vaca vamos ya a destetar esa cría, pues haya una presencia muchísimo menor de problemas como lo es la mastitis y la metritis. Entonces, a esas vacas que se le administró complejo B en este estudio que se hizo de nutrigenómica, perdón, que hizo Gandom et al. Eso es un estudio de hace más o menos unos 2 años. El 16% de las vacas que no fueron protegidas con la administración de complejo B presentaron problemas de mastitis. Casi el 4% presentaron problemas de metritis. Y las vacas que fueron confirmadas como preñadas a los 100 días de leche fue apenas del 34%. Diferente a aquellas vacas a donde se les hizo un tratamiento con complejo B, cuyas cifras pues muestran que apenas un 2% de esas vacas presentaron problemas de mastitis. No hubo ninguna dentro de la población estudiada que haya presentado metritis y tenemos un porcentaje prácticamente del doble, el 63% de vacas preñadas confirmadas a los 100 días de leche. Y adicionalmente, pues mejoran algunos variables reproductivas, como es la disminución del número de servicios por concepción, se mejoró entre un 36 y un 43%, se mejoró el porcentaje de vacas preñadas también, y aquellos folículos dominantes también, es decir, que la madurez de los folículos fueron más grandes. Y hay una mayor abundancia de RNA de transcripción en los genes implicados en la ovulación gracias a la suplementación de complejo B en vacas al primer servicio, en vacas destinadas a la producción lechera. Bueno, en animales en ceba, estaba hablándoles de vacas. En animales en ceba, pues hay un mejoramiento de la eficiencia alimenticia, ya hablábamos del balance energético positivo, hay un menor impacto en las mermas al momento del transporte, hay atenuación de las causas físicas por el estrés, ya hablábamos del efecto antiestrés, antianalgésico que tiene la implementación o la aplicación del complejo B. Y adicionalmente la tiamina, riboflavina y piredoxina, que son cofactores de muchas reacciones metabólicas que producen energía y que pues que a condiciones de estrés los niveles disminuyen. ¿Y qué más condición de estrés que encorralar los animales, colocarlos en una calceta, hacerlos pasar por un brete para la administración de un biológico? Entonces, ese es un momento importante y es un momento indicado donde también podemos hacer suministrar el complejo B para evitar ese impacto a nivel de estrés y que haya una merma y que haya un efecto estresante que lleve al animal, bien sea o a una pérdida de peso o por una descompensación a nivel inmunológico a presentar cualquier patología que pueda estar, digamos, en el ambiente o en el hato. En Eurofarma tenemos el Eurofardid inyectable, un complejo B, digamos que ampliamente distribuido en zonas del país, muy conocido ya por algunos ganaderos líderes de opinión y que adicionalmente han venido manejando con éxito dentro de sus ganaderías y que pues básicamente es una fuente de tiamina, riboflavina, piridoxina, nicotinamida, cianocobalamina y de pantenol. El depantenol es importantísimo porque ese es uno de nuestros diferenciales competitivos dentro de los productos que en el mercado se ofrecen como que aportan vitaminas del complejo B. Tengan en cuenta mucho el depantenol, ya que es muy importante también la administración de vitaminas del complejo B. Nuestra dosificación es 1 por cada 40 kilogramos de peso en bovinos y equinos, en terneros, potros y ovinos de 1 por cada 25, en porcinos y perros de 1 por cada 30 kilos. Adicionalmente también tenemos el oral. ¿Por qué? Porque nada también como a un animal como un ternero, esto lo han usado con mucho éxito también algunos criadores de gatos, algunos criadores de perros o en algunos perros que están en un ambiente de trabajo. Estoy hablando de esos perros de finca, donde adicionalmente al trabajo de guardia que tienen esos perros,
Algunos perros acompañan a esos vaqueros en el trabajo de ganado y que ayudan en esas faenas de ir a recoger el ganado a las grandes extensiones para traerlos al corral. También la administración de Aurofarbid como un producto que aporta vitaminas del complejo B, pero que además, en este caso, el oral, los glicerofosfatos como el cálcico, potásico y sódico, y además la biotina, pues tiene un efecto beneficioso en el animal. Termino esta charla. Muchas gracias a todos con esta frase. Tener valor es cosa que no depende de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Depende enteramente de lo que está ocurriendo dentro de uno mismo. De tener pensamientos que nos hagan aguerridos, valientes, porque así como son nuestros pensamientos, así somos nosotros. Muchas gracias por su atención. Espero haya sido de su agrado y estoy pendiente a resolver cualquier inquietud o a que compartamos saberes los que me han acompañado y colegas que me han acompañado el día de hoy. Muchas gracias. Hola Mauricio, aquí en el interno tenemos algunas preguntas. Claro que sí. ¿Hasta qué edad nos recomienda aplicar el complejo B en los animales o solo en terneros? No, esa pregunta me encanta. Muchas gracias a la persona que hizo esa pregunta. El complejo B, dependiendo de la finalidad que nosotros o del efecto que nosotros estemos buscando, pues no tiene realmente un periodo o una edad en la cual nosotros debamos o no aplicarlo. Les colocaba un ejemplo. Tiene un efecto antiestrés. Entonces, si yo estoy manejando un lote de ceba donde voy a trasladar los animales, a veces hay muchas prácticas o hay ganaderos que cuentan con 2 o 3 predios y en uno de los cuales tienen la cría y el precebo y luego tienen otro predio donde hay una mejor calidad de pasto, ahí está más cerca a los lugares a las ferias ganaderas, se trasladan esos animales para el periodo de finalización o ceba completa. Cuando se va a trasladar esos animales, ahí es un buen momento para suministrar complejo B para disminuir el impacto del estrés por transporte. En terneros, les comentaba porque adicionalmente en terneros, cuando se va a hacer el tema de destete, también aplicamos complejo B. ¿Para qué? Para mejorar ese balance energético y que esos animales, digamos que mejoren también y lleguen mucho más fuertes y que el estrés del destete sea de un menor impacto. Realmente no hay una edad donde yo diga en terneros hasta tantos meses o en adultos hasta tantos años. Ok. En la vacunación buscamos una respuesta del organismo a un antígeno. No va en contravía, inmunológicamente hablando, realizar todo el trabajo en un hato, recoger el ganado, desparasitar, vitaminizar y aplicar entre 2 o 3 biológicos. Bueno, yo les comentaba, es importante determinar qué tipo de biológico estamos colocando. Les hacía una aclaración y es que el tema del uso de las lactonas macrocíclicas, hablo de ivermectina, doramectina, ¿sí? Concomitante con la administración de la vacuna antiaftosa, la vacuna antirrábica o algunas vacunas que son a virus muerto, no tiene inconveniente, ¿sí? Diferente a colocar algunos benzimidazoles, el caso de los levamisoles, por ejemplo, bien sea el 12.5% o algún ricobendazol. Ese tipo de productos sí se debe tener un especial cuidado de colocarlos concomitantemente con un biológico, especialmente cuando son vacunas a virus vivo, ¿sí? Las vitaminas no tienen ningún inconveniente, no hay reacciones adversas o no hay reacciones cruzadas a la administración de vitaminas, exceptuando el nivel de estrés que se pueda generar en los animales, pero eso ya es un tema de manejo, ¿sí? Ya es un tema de manejo, dependiendo con un buen brete, con una buena inmovilización, con un muy buen manejo de animal, usted puede colocar el biológico, puede colocar el endectocida y adicionalmente colocar un toque de complejo B para mejorar el estrés y no tiene que ver, no habría ningún efecto a nivel inmunológico. Perfecto.
¿A qué edad se deben desparasitar los terneros y con qué productos? Y lo mismo para el complejo B. ¿En qué Ok, edad? En terneros. perfecto. Recuerden que los terneros, si nosotros tenemos una madre, una vaca desparasitada antes del parto, esos terneros nacen con una condición sanitaria óptima a nivel de parasitosis, es decir, con cero parasitosis. Sin embargo, yo les comentaba que en la práctica sanitaria, al momento de hacer el descorne o al momento de hacer la topización, como se llama, ese es un buen momento para colocar un endectocida. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un procedimiento que nosotros queremos evitar que haya una contaminación, bien sea por cocleoma omnívoras o que se engusane, como se dice coloquialmente, y ese es un momento de colocar un endectocida. Cuando hablo de endectocida, hablo de una doramectina o de una ivermectina, y estoy hablando a una edad entre los 10 y los 15 días de haber nacido el ternero. Igualmente, ese es el momento de también colocar un complejo B. ¿Cuál es el tiempo de retiro de la leche de las lactonas al 3.5%? Bueno, las lactonas macrocíclicas tienen un tiempo de retiro que realmente va inclusive dependiendo de la formulación que tengan, del vehículo que utilicen, ¿sí? Pero generalmente, dependiendo inclusive a veces hasta del país. Hay algunas organizaciones de control, digamos que símiles al ICA, donde la leche que se produce en los animales que son tratados con lactonas macrocíclicas no debe darse al consumo humano, inclusive hasta 14 días posadministración. En algunas formulaciones, la leche producida en animales tratados con lactonas macrocíclicas, especialmente ivermectinas del 3.5, no se debe dar al consumo humano hasta 21 días después de aplicación. Sin embargo, y por eso precisamente estábamos hablando de ganadería de carne, ¿sí? Y por eso hablamos de que la colocación de lactonas macrocíclicas la hacemos en los terneros. Y la lactona macrocíclica se utiliza mucho en vacas en periodo seco, es decir, en esas vacas son secadas y en ese momento del secado se puede hacer un toque con un endectocida de estos para el control además de piojo, de sarna, que algunas de estas razas lecheras y por el piso térmico donde se encuentran pueden también ser contaminadas con piojos o con sarna. Ese es el momento de colocar, pero mientras una vaca esté en producción no debemos utilizar lactonas macrocíclicas. Bueno, por aquí nos preguntan que si en perros se puede desparasitar con levamisol y poner su antiviral. Bueno, no es mi área, no es mi fortaleza. No es mi fortaleza los pequeños animales. Yo recomendaría que si tú vas a administrar un biológico en un perro, dependiendo del biológico, recuerda que primero la edad del perro. Si tú tienes un perro en el cual estás arrancando todo el plan de vacunación, es decir, estás arrancando entre los 30 a 35 días con la vacuna de parvovirosis, o si estás colocando un refuerzo anual que la haces con una vacuna polivalente, ¿sí? Dependiendo qué tipo de vacuna estás utilizando, yo recomendaría también colocar un antiparasitario 8 días antes de la vacuna. No lo recomiendo al momento de la vacunación. O sea, en pequeñas especies, bien sea perros o gatos, no recomiendo yo, por lo menos como profesional de la medicina veterinaria, desparasitar y colocar la vacuna el mismo día. Es preferible mínimo 8 días antes de la vacunación hacer la desparasitación para, digamos, mejorar la respuesta inmune de esa vacuna que estás colocando. En hembras preñadas y la ivermectina, ¿de qué porcentaje es recomendable aplicar? La ivermectina se ha demostrado que no tiene efectos teratogénicos, es decir, que cause problemas de desarrollo fetal, ¿sí?
Sin embargo, se recomienda no utilizar en el último tercio de la gestación, más por el tema de manejo y de estrés que realmente porque vaya a ocasionar un problema a nivel fetal. Es decir, si estoy diciendo que la ivermectina no provoca malformaciones, ¿sí? Ya en el último tercio de la gestación con un feto totalmente formado que está dedicándose realmente a crecer y a madurar algunos órganos internos como pulmones, realmente no hay un efecto teratogénico. El tema es más por manejo y es un tema que todas las licencias de los productos a base de ivermectinas tienen como restricción no colocar en el último tercio de la gestación. ¿A qué edad es la adecuada para utilizar, qué edad es la adecuada para utilizar las vacunas? Hoy, ¿qué vacuna? Bueno, ahí sí no nos dijeron. Sigamos, mientras Emily nos dice cuál vacuna. ¿Qué Bueno, vacuna? sigamos. ¿Qué especie animal? Me han preguntado de Sí. perros también, entonces. Bueno, la otra. Los productos por on tienen reacciones adversas con el biológico. Tuve un caso de intoxicación donde un día después de aplicar el por on se vacunó con aftosa y la vaca falleció. Bueno, eh, qué caso tan interesante. A veces digamos que suele suceder, bueno, me dices que la vacuna de aftosa, generalmente las vacunas de aftosa vienen en acetato de aluminio como vehículo, es decir, se utiliza como vehículo el acetato de aluminio que realmente es muy inocuo y adicionalmente viene a virus muerto, ¿sí? El purón que utilizaste, me gustaría saber qué purón utilizaste, porque hay dos tipos de purón, ¿no? Está el purón que tú utilizas, bien sea como para el control de parásitos externos únicamente, ¿sí? O hay purones que tú utilizas también como endectocidas, es decir, la eprinomectina, por ejemplo, es uno de ellos, ¿sí? Y hay purones que solamente se utilizan, digamos, fluazurón, por ejemplo, para el control de garrapata. Entonces, tendría que tener un poco más de información, ¿sí? Es probable que todo animal está disponible a tener una reacción idiopática, es decir, todos los seres humanos no somos máquinas. Y así como tú vas por la vida un día y te comes una cazuela de mariscos y resulta que hiciste alergia a esa cazuela de mariscos después de 40 años de haber comido mariscos, así también pasa a veces con los animales. Entonces es importante de pronto mirar qué principio activo tenía ese purón que tú colocaste, qué tipo de vehículo tenía, a ver si puede haber alguna reacción cruzada con la vacuna, lo cual es realmente improbable. El porcentaje es muy poco probable, pero habría que mirar o inclusive la dosificación que colocaste el purón. Dice, doctor, ¿qué riesgo corre desparasitar y vacunar el mismo día en vacas lecheras? Pues ya lo has dicho que. ¿Qué vacuna? Bueno, voy a aclararles. Aftosa no tiene problema. Por eso estábamos hablando en esta charla de desparasitación y vitaminización en el ciclo de vacunación. ¿Sí? Ojo, pero también depende el tipo de antiparasitario que uses. Soy reiterativo con el uso de los benzimidazoles. ¿Sí? Soy reiterativo a veces con el uso de los algunos antiparasitarios orales. Y soy reiterativo con la observación que les hago de qué tipo de vacuna, especialmente algunas vacunas reproductivas que contienen fragmentos virales o que son a virus vivo, es muy importante porque las reacciones a veces son exacerbadas. Y el solo estrés de la vacunación más la colocación del antiparasitario, dependiendo del tipo de antiparasitario, puede ocasionar problemas y especialmente en ganado Bos taurus. Estamos hablando de ganado de leche, Holstein, Ayrshire, todas estas razas europeas especializadas de alta producción de leche, pueden haber problemas. Pero si es con la vacuna antiaftosa, no debería haber ningún inconveniente. Ahorita el señor que estabas hablando del
del Pur-On nos dice que utilizó el Allianz. Ok. Entonces, habría que mirar qué tanta dosificación de Allianz y cómo estaba el animal. O sea, el Allianz es una... Voy a pedir el favor a quien está por ahí. Diego estaba por ahí. Si no estoy mal, es una eprinomectina. Me puede corchar. Perdón, un fipronil. Un fipronil. Entonces, el fipronil, el problema del fipronil es que a veces el nivel de toxicidad puede ser alto si la dosis purón se excede un poquito. Y en eso a veces nosotros pecamos. O sea, ustedes que han inclusive, si me acompañan veterinarios acá, o si me acompañan inclusive personas que están en constante contacto con trabajadores de fincas ganaderas, a veces la medida de los baños garrapaticidas o mosquicidas no la hacen ellos con conciencia y echan el chorrito y hasta que quede lechoso, como he visto yo a veces en algunos trabajos. Y eso inclusive puede provocar a veces algunas intoxicaciones o algunos efectos a nivel hepático, especialmente a nivel hepático. Es decir, un choque hepático que lleva a una deficiencia hepática hiperaguda y esas son las muertes que se presentan especialmente después de la aplicación de producto y después de un estrés de una vacunación. Tenemos más. Pues aquí tenemos un estudiante que se quiere pues, como especializar en grandes especies, que si le puedes ayudar a decir cuáles son las vacunas nomás que se utilizan en los bovinos, solamente mencionárselas. Bueno, me estás pidiendo una clase de una clase completa. Eso lo vas a sí, ver, o sea, lo vas a ver durante sí. un semestre. Pero bueno, eso Que solo se las menciones, ya. Bueno, mira, hay vacunas que son, hay bacterinas, toxinas y vacunas a base de virus. Entonces, hay infinidad. Yo te voy a invitar a que hagas una revisión. Bueno, a mí no me tocó Google en la universidad, ahora es más fácil, ¿sí? Pero entonces revisa un tema. Revisa por patologías. Entonces, hay unas patologías que se dan en ganadería de leche con una mayor prevalencia que en ganadería de carne. Tenemos dos tipos de vacunas que son las que son de obligatoriedad y que están dentro de un programa de control del gobierno, que son la vacuna de la brucelosis y la vacuna de la fiebre aftosa. Esos son de control y son de obligatoriedad. Pero también está la vacuna antirrábica que se coloca dependiendo de la zona epidemiológica donde te encuentres o de la prevalencia que hay. Está la vacuna reproductivas que van asociadas a un programa de IATF o a un programa de inseminación artificial a término fijo o de transferencia de embriones o alrededor de todo un programa reproductivo que son las vacunas que tú debes colocar para el control de leptospira, de diarrea viral bovina, de IBR, ¿sí? Y adicionalmente algunas vacunas de tipo bacteriano como el carbón, ¿sí? Que también se presenta en algunas zonas del país o las clostridiosis, como se llama, donde pues básicamente también es importante la inmunización de esos animales. Así, te hice un resumen súper gigante. Eso. En el caso de una patología bacteriana, se podría utilizar el levamisol como inmunoestimulante y coayudante en la terapia. ¿Cómo me gustaría hacer un estudio científico que demuestre eso? Bueno, ¿por qué? Porque cuando tú hablas de una patología bacteriana quiere decir que ya hay una patología, es decir, está la presencia de la bacteria, puede haber una manifestación clínica de la enfermedad o puede tener un efecto subclínico, ¿sí? Entonces, realmente cuando ya existe esa patología, realmente la terapia antibiótica es necesaria, ¿sí? Que adicionalmente el levamisol haya demostrado que es un inmunoestimulante es diferente, pero no quiere decir que ante una patología tú coloques el levamisol sin un soporte antibiótico y vayas a mejorar el animal.
te voy a poner un ejemplo. Eso es como cuando tú adquieres una neumonía, ¿sí? Y te vas a curar solamente tomando un inmunoestimulante como la quinacea. Entonces, no te va a ayudar. Vas a tener que también hacer un tratamiento antibiótico. Listo. Y para cerrar, ¿qué principio activo recomienda para hacer baños en vacas lecheras para garrapatas? Wow, bueno, con vacas es, digamos que todo el tema de residualidad en leche es muy importante tener en cuenta. O sea, en vacas lecheras, por ejemplo, el uso del fluazurón está contraindicado. A mí me gusta mucho el manejo de algunas ganaderías con fluazurón, pero está contraindicado. Yo preferiría que se maneje una mitraz al 12.5, no una mitraz al 20.8. Y ojo, porque es que generalmente el baño por aspersión con bomba de espalda, se debe hacer post-ordeño, no antes del ordeño. Y en el segundo ordeño, o sea, no en el primero. Es decir, que haya un mayor tiempo después de la aplicación del producto y el siguiente ordeño. Realmente es un tema de manejo. La garrapata, no hay un producto milagroso que yo lo aplique y que vaya a eliminar las garrapatas. Es todo un conjunto y un manejo de muchas circunstancias, no solamente desde el punto de vista farmacológico, sino también de manejo de pasturas, de rotación de potreros, de una cantidad de cosas para el control de la garrapata en lechería. Bueno, y esta sí es la última pregunta. En terneros y corderos, ¿es beneficioso mezclar complejo B oral con la leche al alimentarlo? Esa es una práctica que estoy en este momento enterándome que la hacen. O sea, es decir, toman el complejo B oral y lo mezclan con un Con la leche. lactorreemplazador, con un Sí, lactorreemplazador. sí, según lo que nos cuenta el señor, sí, que cogen el complejo oral y se lo mezclan con la leche que le dan a los terneros y corderos, que sí es beneficioso dárselo así. Bueno, si lo vas a suministrar al instante, yo no le vería problema. ¿Por qué? Primero, pues porque el complejo B básicamente son vitaminas hidrosolubles, ¿sí? No hay forma de que hagan micelas con la grasa de la leche, ¿sí? Y además que la administración es inmediata. El problema es si tú coges la leche, la mezclas y dejas esa mezcla un tiempo. ¿Por qué? Porque una vez que esas vitaminas, ya comentaba yo que especialmente las vitaminas del complejo B son muy lábiles, es decir, que se desnaturalizan muy rápido, ¿sí? Si tú haces esa mezcla y la dejas un tiempo, es decir, no sé, 1 hora, 2 horas, 3 horas, o dejas la mezcla preparada para utilizarla en 5 o 6 horas, yo no lo recomendaría. ¿Por qué? Porque es que todo es del frasco al músculo si es inyectable o del frasco vía oral inmediatamente para la aplicación, y por eso inclusive a veces yo recomiendo que cuando tú sacas de un frasco, especialmente de un complejo B, que vas a medir la cantidad para darle a un animal, si tú vas a pasar a otro animal, esa jeringa debes limpiarla, porque tú metes la jeringa nuevamente para sacar más complejo B y estás contaminando ese complejo que está allá adentro y lo desnaturalizas. Entonces, si es por saborizar la leche, no tengo problema, pero que sea en el tetero ya en el momento. Si es para guardarla, no. No olviden en contactarnos a nosotros en Aurofarma, cualquiera de nuestros gerentes de zona, si estamos absolutamente disponibles para ustedes en todos sus almacenes agropecuarios. Cualquier inquietud que tengan, los productos que les mostré durante la charla están disponibles, la mejor calidad y sobre todo el profesionalismo y el calor humano de todo el equipo mío, del cual me siento muy orgulloso. Muchas gracias a todos por haber participado de este webinar.